Hola, ahora quiero hablar sobre el tema de la jerarquía de normas en el sistema jurídico mexicano. Es un tema que de por sí es importante, pero adquiere mayor relevancia a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que tuvimos en 2011, porque a partir de ahí se genera cierta confusión sobre la ubicación jerárquica de los tratados de derechos humanos en nuestro sistema jurídico. La jerarquía es un orden en el que se establece prevalencia de un elemento de un sistema por encima de otro. En el ejército hay jerarquías y quien establece la jerarquía, que es un aspecto de carácter formal, es la propia ley. En el sistema normativo también hay jerarquías. ¿Y quién establece las jerarquías? Pues la propia ley determina formalmente qué normas tienen mayor jerarquía que otras. El artículo 133 de la Constitución mexicana es el que determina que la jerarquía de la Constitución es suprema o superior al del resto de las normas del sistema normativo mexicano. Debajo de la Constitución se encuentran, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados. Es decir, al decir el artículo 133 que los tratados deben estar conforme a la Constitución, significa que hay un deber de obediencia. Los tratados deben obedecer los principios constitucionales o las normas contenidas en la Constitución, y por lo tanto los tratados en México se encuentran en un nivel infraconstitucional. No se encuentran por encima ni a la par de la Constitución, como indebidamente muchos creen. Lo que pasa es que cuando la reforma constitucional de 2011 introduce en el artículo primero la cláusula conocida en el campo académico como principio pro persone, es decir, esta que permite que ante un conflicto de normas o contradicción o antinomia se resuelva utilizando la norma que sea más favorable a la persona. eh, Algunos piensan que esto cambia las jerarquías. En realidad lo que hace el principio pro persone, en mi opinión, es establecer una excepción en la que permite que la norma inferior prevalezca sobre la superior. Es muy difícil de entender eso cuando estamos tan acostumbrados a un sistema de jerarquías en donde el superior siempre prevalece sobre el inferior, o la norma superior prevalece sobre la inferior. eh, Al permitir el principio pro persone hacer esta excepción, no cambia la jerarquía de los tratados o de las leyes, ni los pone por encima de la Constitución, simplemente establece la posibilidad de preferencia normativa en un caso de contradicción de normas por la norma que más favorable, aún incluso siendo la inferior jerárquica, lo cual, insisto, parece muy difícil de entender en un sistema formal, rígido, constitucional, en el que tenemos la idea de que la supremacía constitucional significa que siempre debe prevalecer esta disposición, este conjunto de normas en la Constitución. Eh, Quiero también señalar, no debemos olvidar que el fundamento de validez de la Constitución, o lo que hace que la Constitución deba ser obedecida, es decir, encontrar la regla de reconocimiento, por qué debe ser obedecida una Constitución, significa reconocerle a la Constitución jurídica, la norma jurídica, el que es depositaria de la Constitución política, del conjunto de decisiones políticas fundamentales tomadas por la sociedad heterogénea, por los grupos sociales o factores reales de poder, para organizar al Estado. ¿Qué es lo que hace a la Constitución norma suprema? Entonces, pues que la Constitución es depositaria directa de la voluntad popular, de las decisiones políticas fundamentales que toma la sociedad en ejercicio de su soberanía o capacidad de decisión o de autodeterminación. ¿Y qué hace que las demás normas del sistema deban ser obedecidas? Su reconocimiento de estas normas de carácter secundario es porque estas normas tienen un deber de obediencia hacia el contenido de la norma constitucional. Por eso se dice coloquialmente que las normas emanan de la Constitución. Es una metáfora. Las normas no es que emanen de la Constitución, sino que metafóricamente hay un deber de obediencia de todas las normas del sistema normativo para con la Constitución. En el derecho mexicano, de acuerdo con la Constitución del artículo 133 y con la jurisprudencia de la Corte, la Constitución es norma suprema jerárquicamente. En segundo lugar se encuentran los tratados en un plano infraconstitucional, y no, la Constitución no distingue tratados de derechos humanos o tratados de nada, o sea, nomás distingue los tratados en el plano infraconstitucional. Y en tercer lugar, las leyes que emite el Congreso de la Unión. Por ahí luego hay una confusión
hay quien trata de distinguir leyes federales y leyes generales. En materia de transparencia, por ejemplo, me llama mucho la atención que el Congreso de la Unión expidió una ley general de transparencia y una ley federal de transparencia, implicando que la ley general tiene efectos en los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, y la ley federal solamente en el nivel de gobierno federal. O sea, una ley general supuestamente establece atribuciones para la federación, estados y municipios, y la ley federal solo para la federación, lo cual no es completamente cierto, aunque incluso hay una jurisprudencia que distingue ley general de ley federal. La verdad es, primero, que el artículo 133 no hace distinción entre leyes federales o generales, ni pone una por encima de otra. No hay diferencia, porque solamente se refiere a las leyes que emite el Congreso de la Unión. Y como las dos son leyes expedidas por el Congreso de la Unión, en realidad no hay una jerarquía mayor entre ley general o ley federal, ni mucho menos. Pero además la denominación de ley general no está reservada a las leyes que establecen competencias concurrentes. Si bien hay muchas leyes generales que establecen competencias para los distintos niveles de gobierno, también hay otras leyes generales como la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que no tienen esa característica. Entonces no significa que todas las leyes generales sean leyes de materia concurrente. Por lo cual, también, en mi opinión, no debemos distinguir, donde la ley no distingue, la Constitución no distingue ley general de federal, no hay una jerarquía mayor entre las leyes que se llamen leyes generales y las leyes que se llamen leyes federales. De tal manera que, en conclusión, la jerarquía de normas en nuestro país pone por primer lugar a la Constitución, en segundo plano los tratados, en tercer lugar a las leyes que emite el Congreso de la Unión, y debajo de estas todas las disposiciones administrativas que emitan las autoridades como reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, etc. ¿Qué pasa con la jerarquía entre una ley emitida por el Congreso de la Unión, llámese ley general o federal, y una ley emitida por una entidad federativa? Las entidades federativas tienen sus propias constituciones y sus propias leyes. Una ley federal o una ley general, o como se llame, emitida por el Congreso de la Unión, se encuentra por encima de una ley como la Constitución de un Estado o de una entidad federativa, o las leyes, el Código Civil o cualquier otra ley de una entidad federativa, no hay jerarquía entre una ley del Congreso de la Unión y una ley de una entidad federativa. Se supone que por eso la Constitución distribuye ámbitos de competencia. Unas son competencias federales y otras son competencias de las entidades federativas. Cuando se empezó a crear el sistema de competencias concurrentes, donde las leyes generales establecen atribuciones para las entidades federativas o los municipios, y las leyes locales, como una constitución local también lo establece, ahí se empieza a generar choques, conflictos, controversias. Las controversias se llaman antinomias, el conflicto de leyes, la contradicción. Cuando una ley dice, haz esto, y otra ley dice, haz esto otro, eso se llama conflicto, contradicción, choque de normas, o técnicamente antinomia. La solución de antinomias se llama armonización de normas. Y la armonización de normas se hace a través de distintos métodos, pero uno de ellos es el jerárquico. Para eso nos sirve saber las jerarquías de las normas, para saber qué norma prevalece sobre otra cuando hay una solución jerárquica que debemos establecer para una antinomia. De tal manera que entre la ley del Congreso de la Unión y la ley de una entidad federativa, la constitución de una entidad federativa, por ejemplo, o una ley de una entidad federativa, no debería haber contradicciones, pero ahora ya se presentan estos casos y tenemos que generar nuevas expectativas teóricas para la solución de antinomias entre disposiciones de carácter federal y disposiciones de carácter local. En materia electoral se ha presentado el caso, por ejemplo, de contradicciones entre una disposición administrativa como el Reglamento General de Elecciones que emite el Instituto Nacional Electoral, que aplica para todos los estados o entidades federativas en sus elecciones locales. Esta luego contradice a las leyes electorales locales, pues establece una contradicción entre un reglamento federal y una legislación electoral local, y esto a veces es un problema jurídico en el que no se ha establecido una solución porque son problemas novedosos. ¿Y qué pasa si el reglamento de elecciones del INE, por ejemplo, o un acuerdo del INE cambia la fecha de una elección local, como las que están sucediendo en el estado de Coahuila y de Hidalgo,
incluso contraviene la constitución de esas entidades federativas. Un reglamento del INE contra la constitución de una entidad federativa, cuál de los dos tiene mayor jerarquía y cómo resolver el problema de la contradicción o antinomia entre disposiciones administrativas de una institución de carácter nacional frente a la constitución de una entidad federativa. Esos problemas jurídicos concretos son novedosos, son relevantes, y creo que los abogados estamos obligados a analizar, discutir, reflexionar y establecer métodos de solución de este tipo de antinomias que, insisto, resultan elementos novedosos porque a partir de la reforma constitucional del 2014 se establece este sistema nacional electoral con estas características. Agradezco su atención y espero que el tema haya sido de su interés.